Bueno, vamos con uno de los cuatro deportes que tenemos en esta parte del año. En este caso, el camino nos lleva al hockey y aquí enseguida, cuando empecemos a repasar la historia, nos aparece alguna situación más conflictiva que el resto, porque en realidad, digamos, es muy difícil lo que voy a decir, digo, hay que pensar la humanidad prácticamente desde su nacimiento y su primera vinculación mano-herramienta, y efectivamente las primeras herramientas que aparecen en la mano de las primeras formaciones intelectuales humanas son palos. Y efectivamente de allí es de donde entendemos es mucho menos conductista el proceso de decir, bueno, esto empezó en tal lugar. Estamos hablando de predeporte, ¿no? No estamos hablando del hockey en sí como deporte moderno y en definitiva, que es lo que va a apuntar la exposición de Juan en un ratito. Pero marco esto porque sí, a diferencia de los otros, está muy marcado que casi todas las culturas originales tienen alguna forma de juego que implica la utilización de un palo y la utilización de ese palo para el traslado de un objeto. En este caso, dentro de todas las variantes del hockey, vale aclarar que nosotros nos vamos a centralizar en lo que se llama hockey sobre césped o hockey sobre hierba y de alguna manera en la disciplina más tradicional, que es el 11. Marco también que es hockey sobre césped porque es su nombre original, pero en realidad hoy y hace bastantes años ya no es esa la superficie de juego habitual, al menos al nivel competitivo internacional y también en las competencias locales. En las competencias locales se ha ido variando de superficies de juego, pero a diferencia del tenis, no es que se han quedado las otras superficies y hay competiciones específicamente en tierra o específicamente en césped o específicamente en lo que se llaman pistas de arena o ahora últimamente en pistas sintéticas de agua. Sino que la evolución de los campos de juego va en un solo sentido, en una sola línea, y efectivamente abarca en el plano internacional las mejores condiciones técnicas para la traslación y la rotación de la pelota. Bocha, le dicen efectivamente en el caso del hockey, pero no deja de ser una pelota. En esto también digo, hay que marcar lo de que hay distintas disciplinas y distintos accesos al mismo, por eso yo voy a marcar puntualmente otros dos o tres que andan dando vuelta, que de alguna manera los podemos vincular por la forma de juego, pero que claramente son deportes distintos. En primer lugar, el hockey sobre patines, para nosotros, en el caso de la República Argentina, con una tradición muy, pero muy grande y con un plafón de títulos mundiales formidable, con un par de décadas donde éramos dominadores absolutos de este deporte y donde básicamente España y Portugal nos miraban los numeritos de la espalda. Un deporte que se practica muchísimo en la zona cuyana, en Mendoza y en San Juan específicamente, son los lugares de mayor desarrollo, pero que se juega en todo el país, que tiene, me arriesgo a decir en todo el país, pero digo que tiene federaciones en muchos lugares y de hecho se juega en la Federación Metropolitana con buena asiduidad, con varios clubes participando. Esa es una de las modalidades. La otra, y quizá también muy conocida internacionalmente, a diferencia del hockey tradicional o del hockey sobre césped que vamos a hablar nosotros, es en función seguramente de alguna condición geográfica climática que ha sido determinante para que termine existiendo, y es el hockey sobre hielo. Y en definitiva, sí ahí claramente con un nacimiento americano, el inventor del hockey sobre hielo es un canadiense y al igual que el básquet,
que también es un canadiense, es un deporte pensado para poder desarrollarse. Es un deporte similar al hockey que vamos a hablar, pero pensado para hacerse en espacios cerrados porque la adversidad climática es muy, pero muy, muy importante. O sea, básicamente no se puede jugar al aire libre. Si bien se puede jugar al aire libre, porque cuando se les arman las pistas en los lagos por el congelamiento, se juega allí también, pero está pensado para jugar básicamente en pistas de hockey sobre hielo. Nombro una modalidad más, es la menos conocida, quizá, a riesgo de decir, probablemente alguno de ustedes lo haya nombrado en alguna oportunidad, no tiene ninguna vinculación de organización con las anteriores, como mencionaba lo del hockey sobre hielo, que es el hockey subacuático, que se juega, lógicamente, bajo el agua. O sea, se juega en pileta de natación, pero tiene también esta particularidad del palo, stick, y en este caso de la bocha. Después vamos a ver que en el hockey césped, en el hockey sobre patines y en el subacuático, no, perdón, en el hockey césped y en el hockey sobre patines es bocha, es redonda, en el hockey hielo y en el subacuático es un puck, le dicen, que es un tejo, por decirlo de alguna manera, no es un objeto de forma esférica. Nosotros, repito, después sí ya metidos en lo que es Federación Internacional de Hockey y el hockey sobre césped, elegimos la modalidad 11. Quiero destacar que hay otras modalidades de juego menos conocidas, quizá algunas que empiezan a funcionar de manera un poquito más fluido, con un atractivo visual muy interesante, como es la modalidad que se hizo en los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018, que es el hockey 5 contra 5. Sería como una especie de hockey de salón, le podemos decir, o digo, para emparentarlo con el fútbol sala, o en todo caso con el fútbol 5, pero claramente es una disciplina que sigue toda la lógica reglamentaria y toda la lógica de juego del hockey sobre césped y que está regido por la misma entidad internacional, con lo cual sí podemos hablar que es una modalidad de juego, una disciplina de juego dentro del hockey. Nosotros vamos a ir al 11. Y aquí, antes de que Juan empiece a hacer el recorrido de la historia, sí quiero poner en el punto de la discusión que hay una modalidad, a diferencia de muchos de los que vimos en estas originales, que seguramente van a estar en el pasaje que haga Juan, que es bien autóctona del continente americano y que tiene una vinculación muy, muy fuerte, una raigambre muy, muy fuerte de lo que sería nuestra cultura. Según el lugar del continente, del continente americano que estés, tienen determinados nombres. El que se lo conoció mayoritariamente en lo que serían hoy los territorios de Argentina y de Chile es el palín, que es una de las formaciones predeporte de las cuales dicen puede aparecer el hockey. No es de las primeras, no es de las originales, porque lo que hay es registro de encontrar instancias predeporte alrededor del hockey, tanto en la cultura egipcia como en otras culturas asiáticas, o incluso en algunas europeas de antes de Cristo, con lo cual parece mucho más probable que esas sean previas. Yo sigo con esta lógica de que es muy difícil de determinar, porque en realidad lo que vos no tenías, afortunadamente, en el continente americano fue la llegada de los europeos y su concepto de barbarie para todo lo que no son ellos, llevada muy adelante por los griegos en su momento. Pero bueno, a ver, esta es la situación. Después sí, ya cuando en la próxima clase hablemos de espíritu, hablemos de estrategias y hablemos de táctica, le vamos a encontrar puntos de emparejamiento. Uno que se cae de maduro, por decirlo de alguna manera, porque tiene que ver con la cantidad de jugadores en campo de juego. Al ser un deporte 11 contra 11 y que respeta en su lógica táctica o en muchas de sus lógicas tácticas al fútbol,
la primera comparación que se viene casi de hecho es con el fútbol. Aquí tenemos, bueno, la diferencia central de primero el palo, primero el stick, y segundo, la lógica de que terminan siendo determinante el uso de las extremidades superiores, no tanto de las inferiores, o sea, el uso de los brazos, para ser claro al respecto. Bueno, y después, a ver, también en cierta forma, si lo emparentamos con el fútbol, sus formas de emparentamiento con el rugby también las tiene. Y la última y más difícil, pero sí vale la pena que lo mencione porque de alguna manera también engloba un poco la lógica de los deportes que tenemos en este ciclo de Periodismo Deportivo 2. Al igual que el tenis, el contacto con la pelota es con un objeto que no es corporal, con una parte que no es del cuerpo, en realidad es con un objeto, y vamos a encontrar también la situación del golf en esta instancia cuando completemos dentro de un par de clases el ciclo de los 5 deportes precisamente con el golf. Juan, yo te veo que venís y te vas y estoy medio asustado con eso, así que te doy paso y en todo caso yo estoy aquí atento a seguir. No, no, estoy bien. El muteo de la cámara era por cuestiones, no por cuestiones técnicas. Bueno, Bueno, métase amigo con la historia. hablamos de la historia. Bueno, Alejandro hacía un avance de los antecedentes predeportes o predeporte a nivel predeportivo del hockey sobre césped. Eh, Se encuentran prácticas que podríamos considerar similares, aunque no con la característica de lo que es el deporte, justamente en América, en Europa, en Medio Oriente, en el sudeste asiático, en el mismo continente africano, pero son los ingleses, como suele pasar con la gran mayoría de los deportes, quienes o lo inventaron o lo crearon o quienes finalmente lo reglamentaron. Y este es el caso del hockey sobre césped. Han sido los ingleses, principalmente y en particular, quienes reglamentaron a este deporte, quienes sistematizaron las reglas del juego, las escribieron y a partir de esa tarea intelectual se pusieron de acuerdo en cómo jugarlo y lógicamente que lo comenzaron a difundir por el mundo. Y lógicamente, en el sentido de que, continuando con la lógica o trazando un parangón con la manera en que se difundieron los deportes a lo largo del mundo, han sido justamente los británicos quienes, en este caso particular, junto, por ejemplo, al rugby, al fútbol y a otros deportes más, quienes lo llevaron a los distintos rincones del mundo. Decíamos, ellos fueron quienes lo reglamentaron, quienes sistematizaron las reglas de juego y quienes le dieron la característica, en definitiva, de deporte, de práctica deportiva, en el sentido y bajo el concepto que venimos trabajando a partir de aquel texto de García Ferrando que vimos a comienzo de año. En este recorrido histórico podemos decir que el primer club de hockey que se funda en el mundo, al menos del que hay registro, tiene lugar en Londres, en 1861, y es el Blackheath Football and Hockey Club. Blackheath Football and Hockey Club, que es ese primer club, en 1861, creado para comenzar la práctica del hockey. Y 5 años después, en 1866, los ingleses reglamentan el juego, redactándolo, escribiéndolo, plasmándolo en un papel de manera escrita, para darle, en definitiva, certidumbre a cómo se juega este nuevo deporte o a cómo se iba a empezar a jugar este nuevo deporte. Y ese impulso que le dan los ingleses a este deporte
tiene lugar con la creación de la Federación Inglesa de Hockey, que es fundado en 1875, es decir, 9 años después de la redacción de lo que se conoce como el primer reglamento de juego, los ingleses crean su Federación Nacional para la sistematización y organización y difusión de este deporte. El hockey, en tanto deporte practicado a nivel mundial, es deporte olímpico desde 1908, siguiendo con esta cronología en cuanto a lo que es el desarrollo de este deporte. En 1908 el hockey es incorporado al programa olímpico, a los Juegos Olímpicos, y desde ese año tiene lugar como deporte de carácter olímpico. Tardó, sí, mucho más tiempo en que se organizasen los primeros mundiales de la disciplina. El primer mundial que se disputa en la categoría de caballeros es de 1971, relativamente poco tiempo tienen los mundiales de hockey, y el de damas es de 1974. 46 años hace que se juegan los mundiales de damas, y 49, casi 50, los de caballeros. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en el caso de los deportes que nosotros vemos, los mundiales de fútbol ya cumplen, ya tienen 90 años de historia. Los mundiales, las copas del mundo de hockey sobre césped, tanto de caballeros y de damas, son bastante más nobles, bastante más jóvenes estos certámenes, y datan de la década del 70 del siglo pasado. Y el tercero de los torneos en importancia, que se fueron organizando e incorporando a lo que es esa línea, digamos, competitiva, es lo que se conoce como el Trofeo de Campeones o Champions Trophy. En la categoría de caballeros se comienza a jugar en 1978 y en damas en 1987. Este torneo, que es en jerarquía el tercero más importante del hockey sobre césped, fue reemplazado a partir del año pasado por el Hockey Pro League. Si uno analiza desde el punto de vista de las competencias internacionales la jerarquía de estos deportes, vamos a encontrar que el Juego Olímpico es el deporte más, es la competencia, la cita deportiva más importante para el hockey sobre césped. Luego viene el mundial, los mundiales, tanto en caballeros y en damas, y en tercer lugar el Hockey Pro League. Acá, a diferencia del fútbol, en el caso del hockey sobre césped, el Juego Olímpico es la competencia más importante, más allá de la trascendencia que tiene un mundial de la especialidad, pero a similitud de, por ejemplo, el básquetbol o los deportes vinculados al atletismo, las distintas especialidades, el Juego Olímpico es la cita deportiva más importante y es el torneo que mayor prestigio tiene. Una medalla dorada olímpica sería, no digo que más importante, pero sí en jerarquía estaría ubicada por encima respecto de lo que podría ser un título mundial, la obtención de un campeonato del mundo. Como acontece con el hockey, como acontece, quiero decir, con los demás deportes que hemos visto y con otros deportes que ustedes ya han visto en Periodismo Deportivo 1 y que van a ver en Periodismo Deportivo 3, el hockey fue difundido por los británicos a lo largo del mundo. Lo llevaron en primer lugar a sus colonias políticas. Es el caso, por ejemplo, de la India y de Pakistán, dos países, dos regiones del mundo en un primer momento que eran colonias británicas,
y en donde este deporte se desarrolló de manera muy importante. De hecho, tanto la India como Pakistán, en algún momento, hoy no tanto, pero en algún momento, en algunas décadas atrás, eran verdaderas potencias mundiales en materia de hockey, particularmente de hockey de caballeros, pero pese a lo que podríamos pensar con relación a lo que pueda ser el desarrollo económico y social de estos dos países, desde el punto de vista deportivo, en lo que tiene que ver con el hockey, tanto la India como Pakistán resultaban ser dos potencias a nivel mundial. También se encargaron de llevarlo a Australia y Oceanía. Ambos países hoy también son potencias a nivel mundial, o por lo menos suelen estar entreveradas en materia de resultados a nivel mundial en los primeros lugares, tanto en damas como en caballeros. Y en el caso de la Argentina, el hockey también llega a nuestro país de la mano de los británicos, como, digamos, no podía ser de otra manera, siguiendo las experiencias que habían tenido lugar con relación al fútbol y a los otros deportes, o el caso del tenis también. Lo hemos dicho más de una vez, los británicos tenían en nuestro país intereses económicos, eran titulares, dueños de distintas clases de empresas, y llegaban al país no solamente a ejercer el comercio, la industria y actividades económicas de tipo lucrativa, sino que también traían consigo sus prácticas, y entre ellas este deporte. De hecho, los primeros apellidos, por ejemplo, a nivel dirigencial del hockey sobre césped, son apellidos de origen británico, o directamente ciudadanos británicos o ciudadanos argentinos, pero descendientes de británicos que participaban tanto de la práctica como de la actividad político-institucional del hockey sobre césped. La entidad rectora del hockey sobre césped de nuestro país es la Confederación Argentina de Hockey. Este nombre lo obtuvo bastante tiempo después del surgimiento de otra asociación, de otra entidad que fue la que condujo los destinos del hockey en Argentina. En 1908 se creó la Asociación Argentina de Hockey, que es la antecesora de la Confederación Argentina de Hockey, y repasando los nombres de los primeros clubes de la época, básicamente clubes pertenecientes a esta región, la difusión desde el punto de vista geográfico en nuestro país del hockey se produjo desde lo que hoy es el AMBA hacia el resto del país. Por eso los primeros clubes donde se practicaba hockey son clubes que tienen su asiento en esta región del país. Nos referimos al Belgrano Athletic, al San Isidro Club y al Pacific Railways, que hoy es conocido como el Club San Martín. Estos tres clubes, en aquel entonces, comienzos del siglo pasado, no solamente se crearon para la práctica del hockey, sino también para la práctica del rugby. Si hacemos algo de memoria, seguramente que estos nombres de estos tres clubes que recién mencionaba nos van a remitir a la clase en donde abordamos el aspecto histórico del rugby, y en particular del desarrollo de ese deporte en nuestro país. Y yo no sé si paradójicamente, pero curiosamente se da una situación muy similar a la del tenis en el hockey, en cuanto a lo que es la incorporación de la mujer en la práctica de este deporte. Rápidamente, la mujer también comienza a participar de la práctica del hockey
hockey sobre césped. Por ejemplo, en 1909, un año después de la creación de la Asociación Argentina de Hockey, se se admitió la afiliación de equipos integrados por mujeres. Y ese primer equipo fue, por ejemplo, el Belgrano Ladies. El Belgrano Ladies fue el primer equipo integrado por mujeres, luego vinieron otros más, pero el dato para destacar es la presencia de la mujer practicando este deporte prácticamente de manera paralela y en el mismo tiempo que los caballeros. Eh, Probablemente esto sea posible porque aquellas señoritas que gustaban y que podían practicar este deporte pertenecerían a algún sector social más bien acomodado, que contaban con el tiempo necesario para la práctica de este deporte, contarían con los ingresos económicos suficientes para poder adquirir equipamiento y demás, pero más allá de esa cuestión y más allá de que en todo caso pueda quedar circunscrita la práctica del hockey por mujeres de una clase social determinada, principalmente de sector alto, social alto, no es un dato menor, en definitiva, la participación de la mujer en este deporte, prácticamente desde el mismo momento en que se comienza a jugar en nuestro país, el cual lógicamente que tuvo lugar por parte de los hombres que son los primeros que logran practicarlo. Decíamos que la primera institución, en términos de burocratización del hockey, la primera institución que regula este deporte en nuestro país fue la Asociación Argentina de Hockey. Y en 1983, las diferentes asociaciones que integraban o que tenían vida institucional con el hockey en nuestro país, en un congreso que se lleva a cabo, deciden, mejor dicho, llevar a cabo la fundación, la creación de lo que fue y lo que hoy se conoce como la Confederación Argentina de Hockey sobre césped y pista. La Asociación Argentina de Hockey era una entidad local, más bien representativa del hockey de esta región del país, pero como había sido la primera en surgir en el territorio nacional, adoptó el nombre de Asociación Argentina de Hockey. Se dio un fenómeno en ese sentido desde el punto de vista político, deportivo, institucional, algo parecido a lo que es la AFA. La AFA surge fundada por clubes del AMBA, por clubes de esta región del país, y con el tiempo, a medida que el fútbol se fue desarrollando desde el punto de vista de su práctica y de su organización institucional en el resto del territorio nacional, se produjo esa incorporación de las ligas a la AFA como instituciones que encuentran ese paraguas deportivo institucional. Algo similar pasó con el hockey, situación que podríamos decir quedó modificada en 1983 con la creación de la Confederación Argentina de Hockey sobre césped y pista, así es el nombre oficial que recibe la Confederación Argentina de Hockey, entidad que nuclea, o que mejor dicho, conduce los designios del hockey, tanto del hockey sobre césped como del hockey sobre patines, que ese es el nombre que recibe también el hockey al cual hacía referencia Alejandro, que se juega con tanta práctica, con tan buenos resultados y con tan buen desarrollo en San Juan y Mendoza en particular. La Confederación Argentina de Hockey está afiliada a la Federación Internacional de Hockey,
decirlo, la Federación Internacional de Hockey fue fundada en 1924. Y además la Confederación Argentina está asociada a la Federación Panamericana de Hockey y al Comité Olímpico Argentino, ente que regula desde lo político institucional la vida y el olimpismo argentino, o la vinculación de las distintas disciplinas deportivas con el mundo del olimpismo en nuestro país, el COA. Así que Confederación Argentina de Hockey está afiliada a la Federación Internacional de Hockey, lo que vendría a ser la FIFA en materia de hockey sobre césped, a la Federación Panamericana de Hockey. No encontramos una Confederación Panamericana en fútbol haciendo el parangón con este deporte. La entidad madre a la cual, por ejemplo, la AFA está asociada es la CONMEBOL. Bueno, algo más o menos similar sería, en este caso, la Federación Panamericana, nada más que con mayor desarrollo geográfico, abarcando a todos los países del continente, y la Confederación Argentina de Hockey está afiliada a lo que es también el Comité Olímpico Argentino. La Confederación Argentina de Hockey además está integrada por asociaciones, las entidades que le dan vida desde el punto de vista del nucleamiento son las asociaciones de hockey, que desde el punto de vista de su distribución geográfica y política se asemejan a lo que son las uniones de rugby. El hockey en ese aspecto tiene una organización deportivo, político, institucional a través de, el hockey tanto como el rugby, de uniones, de asociaciones más bien locales, que en muchos casos nuclean a clubes de alguna ciudad determinada, y en otro caso nuclean a clubes deportivos que tienen hockey o rugby que ocupan una región un poco más grande que una ciudad, a veces ocupan media provincia o dos provincias, producto de la escasa presencia de clubes. Entonces, para lograr competencia y del mejor nivel posible, es que se unen los clubes más o menos alejados y forman una asociación o una unión. En el caso del hockey en Argentina, vamos a encontrar asociaciones como la Metropolitana, que es la que regula la competencia en esta región del país, a la cual están afiliados algunos equipos del Partido de La Plata, como Santa Bárbara o Universitario, que son clubes que militan en lo que es la Asociación Metropolitana de Hockey sobre Césped, y vamos a encontrar otros clubes como Everton, que tiene también hockey, que están afiliados a asociaciones, no a la Metropolitana, sino a la asociación, bueno, ahora justo se me fue el nombre, pero que regula y que nuclea clubes que están en Chascomús, en Bransen, digamos, para el otro lado desde el punto de vista geográfico. La sí, Confederación Juan, sí, Ale. efectivamente, ahí pasa algo similar, venía en este seguimiento que hacías, ¿no? A lo que pasó con la urba y lo que son el resto de las uniones en territorio bonaerense. No me acuerdo el nombre, igual que vos, de la asociación donde está Everton, y básicamente la no inclusión en lo que ahora es la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires, que es el nombre que vulgarmente decimos de la metropolitana, tiene que ver con el tipo de cancha que tiene. O sea, la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires
pide como mínimo que los clubes hoy tengan canchas sintéticas. Y después de que tenés ese tipo de cancha, en un tiempo creo que es de 3 años, podés pedir la inclusión en el nivel más bajo, en la categoría más baja. Pero bueno, sí, es similar. Se da el caso en los argentinos que por territorio de la provincia de Buenos Aires te juegan por ahí la Asociación de Mar del Plata, la de Bahía Blanca, la del Sudoeste, que ha crecido mucho, la del Noroeste, que ha crecido mucho, en distintos niveles, pero bueno, como pasa también con el rugby, la URBA y la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires, que juntan a los equipos del Gran Buenos Aires, lo que ahora le decimos AMBA, más los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevan por delante a todo el mundo. Claro, exacto. Creo que se llama, volviendo al caso de Everton, Asociación de Hockey de Cuenca del Salado. Ese es el nombre que tiene la asociación donde participa Everton. Bueno, digamos, volviendo a lo que es la Confederación Argentina de Hockey, tiene a su cargo la representación a nivel internacional desde lo deportivo y desde lo político institucional del hockey de nuestro país. Desde el punto de vista deportivo, a partir de la conformación y presentación en distintos torneos de los seleccionados argentinos, tanto de mayores en damas y caballeros como de categorías formativas en ambas divisiones, la representación política del hockey argentino en las instituciones en las cuales está asociada, y después todo lo que tiene que ver con la difusión del deporte a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que es una tarea elemental, indispensable, que toda federación o confederación nacional debe llevar a cabo si lo que pretende es que su deporte se siga practicando y no fenezca, digamos, desde el punto de vista de la práctica deportiva. Este es a grosso modo, como para ir cerrando ya, el panorama o esta breve reseña desde el punto de vista histórico, universal / internacional y argentino de lo que ha sido el surgimiento y la evolución del hockey. Hay que decir desde el punto de vista de selecciones que Argentina es una potencia, tal vez hoy con alguna merma en lo que es el nivel y el rendimiento, y en todo caso los resultados que ha obtenido, pero sin dudas que sigue siendo una potencia a nivel mundial, con el dato importantísimo de que, por ejemplo, en caballeros es el último campeón olímpico, algo paradójico porque en estos 20 años, bueno, en estos días se está cumpliendo, no sé si fue ayer o hoy, pero vos quizás, Ale, te acordás mejor, se están cumpliendo 20 años de la medalla plateada que obtuvieron las Leonas en Sydney, en estos días. El 29. El 29, claro. Paradójicamente, el hockey masculino logró en Río 2016 la medalla dorada, digo paradójicamente en el sentido de que logró la medalla más importante que se pueda obtener en un juego olímpico, no habiendo sido históricamente una selección que esté entreverada entre las más importantes en materia de caballeros, si bien Argentina siempre fue potencia a nivel continental, pero no tenían el lustre ni los títulos que venían obteniendo las Leonas, al menos desde el año 2000 a la fecha. Pero paradójicamente, las Leonas, que habían tenido tan buenas actuaciones en Juegos Olímpicos, como esa medalla plateada en Sydney, o haber sido campeonas del mundo, o participar de la mejor manera en los Champions Trophy, los Leones pegaron el batacazo en Río obteniendo la medalla dorada, con lo cual
en términos generales, Argentina, no solamente que es una superpotencia a nivel continental, sino que además es una selección importante, de renombre, y sumamente respetada en damas y en caballeros a nivel mundial. Esto, ya para cerrar, digamos, lo que tiene que ver con Confederación Argentina, al haber hecho la mención de que la Confederación tiene a su cargo el armado de los seleccionados que participan de los torneos internacionales de hockey sobre césped. Vale. Bien, clarísimo, Juan. Ahí sumo a esta charla un par de cositas sueltas, pero que creo que vale la pena vincularlas. Primero, en focos de desarrollo. Lógicamente que, como explica Juan claramente, y como ha pasado en el grueso de los deportes, una vez que los británicos los llevan a sus colonias, hay una apropiación, en cierta manera, de esas colonias del juego y de la forma de jugarlo, que seguramente un poquito más vamos a ver en la clase que viene cuando hablemos de estrategias y de tácticas. Pero ahí Juan menciona... bueno, primero como discusión central, en pocos deportes pasa pero tan fuerte como en el hockey, que los que practican hockey te marcan las diferencias de género. Si bien es un deporte que tiene mucho desarrollo, sobre todo el femenino en Argentina, en pocos deportes, el rugby es uno, te marcan que el hockey masculino es un deporte y que el hockey femenino es otro. Y en esto también voy a hacer la vinculación que no se dio tan fuerte en el resto del mundo, pero aquí sí se dio en la Argentina, es que este emparentamiento que mencionaba Juan de los clubes de rugby con los de hockey, también tuvieron una disgregación muy, pero muy fuerte en el género, porque los varoncitos eran llevados a jugar al rugby y las mujercitas eran llevadas a jugar al hockey, y es algo que hoy todavía, pese al paso del tiempo y al avance de algunas de las discusiones, se sigue sosteniendo con una lógica muy pero muy fuerte. Por eso, quizá como excepción marcada de otros lugares del mundo, una fuerza de desarrollo muy particular del hockey femenino argentino es difícil de ver en otros de los lugares donde avanzó el hockey de la misma manera, trasladada por las lógicas británicas. Pero la particularidad de Argentina respecto a otros lugares donde llevaron el deporte los ingleses es que nosotros no éramos colonia de los ingleses y nos permitíamos más rápido tener esos tintes y esas formas. Y lo paradójico, volviendo a lo internacional, de India y de Pakistán, tiene que ver con esto que decíamos pero muy al arranque de la clase, que modalidades de prácticas prejuego o predeporte del ser humano con un palo empujando un objeto, hay en todos los lugares del mundo. Entonces, esa discusión de la forma de juego que gobernó con resultados el plano internacional durante muchos años con hindúes y con pakistaníes, en el masculino, tiene que ver con no tanto el desarrollo físico, y sí con la habilidad táctica de jugar en estos dos lugares. Y pongo una sola cuestión en discusión: jugaban contra la adversidad del terreno también. O sea, los pakistaníes, los hindúes eran más habilidosos porque efectivamente jugaban en campos de juego que no eran tan perfectos como eran los europeos. Y como podían ser los argentinos y como podían ser los oceánicos, ¿sí? Porque de hecho sabemos que en esta parte del mundo la cuestión de la llanura está bien marcada, pero también del crecimiento de vegetaciones más sensibles a poder cortar las parejas y tener campos de juego mejor. En algún momento, bueno, estas dos federaciones dominaron el plano internacional, repito, masculino, y después, de alguna manera, hubo una explosión pero muy fuerte, ya pensando el femenino, fuera de Europa, siempre Europa como punto central, y ahora nombro 2 o 3 países que son efectivamente señeros en esto. En femenino, la primera
explosión diferente, la primera vinculación diferente con el juego es de las oceánicas, sobre todo de la selección de Australia. El hockey femenino en Holanda, en Bélgica podemos decir también, pero básicamente en Holanda, en los Países Bajos, como hay que decirles ahora, que en realidad siempre lo fueron, porque Holanda es una provincia de los Países Bajos, Holandia, tiene un desarrollo muy, pero muy interesante y mucho más fuerte quizá que lo que pasaba en las Islas Británicas. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es que lo que pasó en las Islas Británicas es que se dieron cuenta en el paso del tiempo que como ellos competían con los 4 países, terminaban siendo más débiles que teniendo una única selección fuerte, como fue lo que hicieron de los 80 en adelante. Pero bueno, entonces, Holanda, Gran Bretaña, Alemania, que si bien en los libros de historia suele no entrar siempre desde el lado positivo, y aquí es cuando empiezo a emparejar con otros deportes, son los primeros en darse cuenta que el desarrollo físico en el hockey es central y de alguna manera logran hacer jugar la bocha mucho más rápido que a los jugadores y en algún momento quiebran el juego. Y vuelvo sobre un punto que mencionó Juan y aprovecho el punto para decirles que les vamos a dar en realidad 2 trabajos que hago de audio para mi programa de radio. Uno tiene que ver con tenis y específicamente con un hecho puntual deportivo, que es la final del US Open 1977 de Guillermo Vilas, y el otro, el nacimiento de las Leonas, el nacimiento físico del seleccionado argentino femenino de hockey, pero también tiene algunas pinturas que nos permiten escuchar en realidad en este caso, ciertas lógicas del pensamiento del hockey en el país. Pero las Leonas son un hito fabuloso, porque si bien nacen para romper la lógica europea del juego, porque jugaban distinto a las europeas, en esto recuperan algo que recién mencionaba de los seleccionados masculinos de India y de Pakistán, que es la habilidad en el juego. No tanto el pasarse la bocha con mucha precisión y con mucha velocidad, que es central para el hockey, sino la posibilidad de también ser habilidosos en el traslado de la bocha, que es algo que no es muy habitual en el plano internacional. Pero bueno, esas son las 2 ideas que quería alojar. ¿Está profesionalizado el femenino? No sé si está profesionalizado en el punto de vista que nos podemos imaginar. Los principales clubes... y un hecho puntual de la Argentina. Juana y marca que está este emparentamiento inicial con algunos clubes de rugby de un lugar determinado, del AMBA, de la zona norte del AMBA, pero después el fuerte del hockey, paradójicamente, respecto del rugby, se trasladó a la zona sur del AMBA, y son sobre todo la zona de Quilmes y La Plata, 2 lugares de desarrollo muy pero muy fuerte. Después también pasa lo mismo que ya hemos mencionado, los otros puntos de desarrollo fuertes que tuvo la Argentina están relacionados a los puertos, son Rosario y Mar del Plata en lo más cercano, y después sí también pasa lo mismo que pasó en el resto de la Argentina. Los otros 2 puntos fuertes geográficos tienen que ver con cantidad de habitantes, que son Córdoba y las provincias de Cuyo. Pero hoy por hoy está extremadamente extendido y muy, muy desarrollado en todo el territorio. Volvía sobre eso, Sol. Cobran, sí, cobran, es un viático, claramente no es el juego profesional que te puedes pensar. Hoy, cualquier jugador o cualquiera jugadora argentina que quiera tener un desarrollo profesional del hockey debería irse a jugar a Europa, básicamente, para tenerlo. Pueden ir también a Oceanía, pero tanto en Australia como en Nueva Zelanda, en esto siguen mucho la lógica del respeto del deporte amateur y son menos profesionales, por decirlo de alguna manera, en Europa. Y si me preguntás en términos económicos,
en algún momento Brasil pagó, porque como tenía un desarrollo casi nulo del juego, algunos jugadores argentinos se iban a jugar a Brasil porque cobraban, y cobraban sensiblemente bien. Rusia paga recontra bien, digo, sacando Inglaterra, Alemania, Holanda, Bélgica, que son como los hitos centrales del profesionalismo, España, que son como los hitos centrales del profesionalismo. Después, sí quiero destacar, como dijo Juan, porque me parece que hay que destacarlo, que en el continente Argentina es potencia, tanto masculino, tanto femenino, y es potencia incluso por sobre, como pasa con el rugby, repito, por sobre Estados Unidos y Canadá, que son los otros dos puntos, los otros dos focos fuertes de desarrollo del hockey. Y de hecho, ser potencia deportiva no es una cuestión menor porque de alguna manera también habilita distinta la discusión política del deporte. O sea, cuando hay seleccionados que ganan, lo que ellos digan a nivel continental tiene mucho más peso que lo que sería, sin faltarle el respeto a nadie, por ahí hoy la Federación de Perú o la Federación de Costa Rica, digo, por decir, estoy diciendo cosas sin sentido en este caso, digo, pero el peso del resultado deportivo también tiene mucho que ver con la referencia política. Pero bueno, habilitamos si quieren preguntar algo. Juan, tema prácticos, hacemos como hicimos con rugby. En esta clase no damos prácticos. Creo que vas a adelantar algo del segundo práctico de rugby, si no estoy equivocado. Y ya nos metemos en la clase que viene con estrategia táctica y espíritu del juego. Y ahí van a aparecer los prácticos. Y vamos a dar para leer, en el caso del hockey, un par de textos que tienen algunos cuantos años y que hizo puntualmente para esta cátedra uno de los docentes que la integraban, Fermín Ruiz de Erenchun, que hablan un poco también de esta lógica de lo que quebró y de lo que cambió el hockey femenino argentino a nivel mundial, porque significativamente es quizá uno de los hechos más destacados de los finales de la década del 90 en adelante. Hay pocas cosas en el hockey más sorprendentes que lo que fue en la irrupción y los modos de juego de las Leonas. Y después del hecho puntual del nacimiento de las Leonas, también hay un hito que no se puede pasar de largo. Es muy raro esto que voy a decir, porque en un deporte de equipo puntualizar en un jugador debería ser al menos algo que nos permitan reflexiones más amplias, pero en este caso hay que nombrarla porque también fue de alguna manera la persona que quebró el juego, que es Luciana Aymar. ¿Sí? Digo, y en esto es muy personal, fue una complicación para las Leonas. Digo, fue un mérito, fue un lujo y una gloria deportiva tenerla, pero también fue una complicación porque jugaba muy distinto a lo que se jugaba en el mundo. Entonces, de alguna manera hizo que Argentina, la selección femenina, las Leonas, jugara muy distinto hasta que ella se retiró. Y después que se retiró, como que tenés una ruptura de decir, bueno, si ya no tengo a quien hace esto, ¿cómo hago para hacer esto? ¿O cómo hago para adaptarme a algo que no hice durante determinada cantidad de años? Y ahí aparece otro nombre central en el hockey argentino, que es Carlos Retegui, que en ese caso, si bien hay muy buenos entrenadores en Argentina, les diría que es quizá el país donde florecen los mejores entrenadores de hockey a nivel mundial. Bueno, Retegui de alguna manera recuperó la lógica de unas leonas que jugaran el hockey internacional europizante, podemos decirlo de esa manera. ¿Dudas, preguntas, consultas? No dolió tanto hoy, ¿eh? No, estuvo dinámico. Yo que soy la quejosa. Hago quedar mal al género. El tiempo que llevamos de grabación, así que estamos bien, estamos bien. Bueno, no es para ustedes el mensaje, lógicamente, porque están acá, pero sí repito lo que puse en el chat días atrás.
por algún motivo, hoy no me marcó ningún error, pero por algún motivo a las grabaciones no va la totalidad de lo que hablamos en estos espacios, entonces por eso está bueno que estén, agradecemos que estén y entendemos que también los debe ayudar de alguna manera a ustedes a poder realizar los prácticos correspondientes. Juan, ¿les querés tirar algo del segundo TP de rugby? Sí, sí, Ale. Es un práctico que va a consistir en la redacción de un artículo periodístico que reseñe, que dé cuenta de un partido muy importante que gana Argentina, que fue tal vez, desde el punto de vista deportivo y en el marco de los mundiales, tal vez haya sido el triunfo más importante de Argentina en aquel momento y que marcó una suerte de sendero y de nuevo camino a nivel de torneos mundiales. Van a tener que, como decía, redactar un artículo periodístico que reseñe, que haga un raconto de lo que fue el triunfo de Argentina sobre Irlanda en el Mundial de Gales del año 99 y además en ese artículo, más allá de reseñar lo que fue el triunfo, teniendo en cuenta la instancia deportiva en la cual la Argentina se enfrentaba a Irlanda, hacer mención a un try que marca Argentina, describirlo periodísticamente, concretamente, en el artículo debe estar una mención con una descripción periodística de lo que fue esa jugada, de cómo se encontraba el partido desde el punto de vista del marcador y del tiempo de juego, y también después hacer una mención con descripción periodística de lo que fueron los últimos minutos, los últimos 3,5, 4 minutos en los cuales Argentina soportó, aguantó el avance de todos los irlandeses contra su propio gol, evitando que Irlanda marque el try que le hubiera dado el triunfo del partido. Argentina ese día ganó 28-24 y si hubiera marcado Irlanda el try, hubiera pasado adelante en el marcador y hubiera significado tal vez el cambio de la historia. Hay una resistencia muy heroica de todos los jugadores de Argentina, de los Pumas, aguantando los embates, tacleando, frenando los avances de los irlandeses. Entonces la idea es que también hagan mención a esa situación de juego que además se da paradójicamente o casualmente sobre el final del partido, en los últimos, ya digo, 2,5, 3, 4 minutos finales del juego. Y aguantando a Argentina, soportando muy sobre su propia línea de comienzo del ingol. Así que es un artículo periodístico, una suerte de efemérides que van a tener que redactar, pero lógicamente con un condimento periodístico o con un costado periodístico o con la característica de que es un artículo periodístico, porque es lo que pretendemos que hagan en cada una de sus redacciones y de prácticos que le pedimos. Lo vamos a estar mandando entre hoy y mañana la consigna, pero bueno, anticipábamos cuál es la consigna y la característica y el perfil que pretendemos que le den a ese artículo. Se van a cumplir ahora en octubre 21 años de ese partido, estamos en meses que para el deporte argentino son importantes, ¿no? Ya sea por lo que comentábamos de las Leonas, por este triunfo de Argentina de hace 21 años, etc. Así que bueno, ese va a ser el segundo TP que les vamos a pedir sobre rugby y se lo vamos a estar enviando en breve, en las próximas horas o días seguramente.